Aquí está. Según sustentabilidad, según el informe Brundtland, la capacidad es la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedan satisfacer las necesidades propias. Ajá. Capacidad, fíjense bien, sustentabilidad, capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana sin que se comprometan las generaciones futuras. Y aquí tenemos tres elementos importantes: el aspecto ecológico, el aspecto social y el aspecto económico. Pero aquí hay un detallito, ¿no? Que forma una parte sostenible, ¿sale? Por ejemplo, tenemos lo ecológico con lo social, debe ser soportable. Lo ecológico con lo económico debe ser viable. Económico con lo social debe ser equitativo. Quiten ustedes cualquiera de los tres elementos y pregúntense si esto resultaría igual de satisfactorio, ¿no? Desarrollo sustentable, ¿no? Se ocupa de la preservación de los recursos naturales y garantizar que las futuras generaciones también puedan contar con este tipo de recursos para la satisfacción de sus necesidades. Bueno, aquí podríamos pensar que es algo un poco confuso, pero bueno, por eso decía que se puede manejar de manera indistinta, ¿vale? Me parece que en esta presentación más adelante se proyecta la diferencia, pero vamos a ver, voy a conocer esto. Aquí tenemos un modelo sustentable ambiental, ¿sí? Que consta de agua, energía, el empaque del producto, ¿sí? Los residuos que se generan, una construcción sustentable, que exista biodiversidad y obviamente legislación, ¿no? Una parte importante que determina si un lugar es factible o no de ser sustentable es la legislación, ¿sí? Y de ahí viene, por ejemplo, si nos retomamos tantito la lámina anterior, de los tres elementos importantes, ¿sí? La parte social, porque nosotros vamos a tener que disponer o vamos a tener que actuar con la legislación, ¿sí? Para no dejar que nadie más interrumpa los ciclos, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, capital humano, ¿sí? Que es el desarrollo de la cultura ambiental, ¿vale? Que en muchos pueblos, regiones, hace falta enfatizar más ese detalle, ¿no? La infraestructura, a través de la innovación tecnológica, ¿sale? Por ejemplo, cada vez que se construye ya algo, ¿sí? Se debe desarrollar la cuestión sustentable, ¿no? Que provea recursos para que esto mismo se prevalezca y se siga manteniendo. Últimamente los eventos grandes a nivel mundial, Juegos Olímpicos, ¿no? Que han llevado gran parte de la infraestructura y se han montado y desmontado, es porque se habla de un ambiente sustentable. Y hay países, ¿no? Que quieren rescatar esa situación sustentable para llevársela a su país y generar algún tipo de repercusión a nivel social, ¿sí? Y esta última parte que dice gestión, sistema de administración ambiental, ¿sí? Obviamente al entrar dentro de una legislación, pues estamos dándole seguimiento a que nada de esto empiece a tambalearse, a que nada de esto se esté desequilibrando. ¿Cómo? Preservando los recursos naturales, como dice aquí, y garantizar que las futuras generaciones también se puedan contar con esto. ¿Qué es lo que pasó? Les comentaban estos días, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Les hablábamos un poquito del agua, ¿no? Decía, yo antes, por ejemplo, cuando era yo más joven, podía yo tomar un vaso de agua directo del grifo, de la llave, ¿sí? ¿Por qué ahora no lo puedo hacer? Simplemente porque desde entonces no se pensó en un desarrollo, por ejemplo, sustentable, ¿sí?
Y como estuve escuchando la clase pasada, en muchos lugares a nivel estatal hay fuentes de agua, por ejemplo, que son susceptibles de tomarse tal cual nacen. ¿No? Qué bueno que todavía hay eso, pero mucha gente no lo sabe. ¿No? Pero existen. ¿Sí? Y entonces, pues viene como que la controversia, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que pues dejemos de depender de las botellas de PET o de estar comprando agua, ¿no? Y por cierto, ahorita que me acuerdo hablo de PET, no sé si se enteraron ya viene una ley que va a prohibir la venta de productos embotellados en PET. ¿Sí saben de esa? No, pero enhorabuena. Ajá. Ya la próxima semana, el 24, del 23 al 25, una cosa así, está, por favor, chequen la noticia. Es una enmienda que se fue el año pasado, fue el que se decretó, después de lo de la eliminación de las bolsas, viene este decreto y la pregunta del millón, ¿no? ¿Y ahora qué se va a hacer con tanto producto que hay en botella PET? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Sale? Bueno, es una tarea que ahora sí nos tenemos que llevar, ¿no? Para, a ver, vamos a empezar a simular algunos escenarios. ¿Qué va a Profe, pasar, por ejemplo, Sí, adelante, adelante. pero ¿usted cree que sí se respete eso? Porque, por ejemplo, ve que apenas igual prohibieron el plástico aquí en Oaxaca, bueno, el uso de uniceles y todo eso, y en un principio sí se hizo, pero ya con esto de la pandemia, otra vez, por ejemplo, los puestos empezaron a vender a domicilio y pues sí se ocupan plásticos todavía. Ajá. Sí, mira, pues vamos a ver, o sea, yo quiero ver eso, ¿no? Yo quiero ver que de veras vas a un centro comercial, a una tienda de autoservicio y no te vendan la bebida en botellas de PET. Ajá. Quiero ver, no sé, y no han dicho cuál es, por ejemplo, la cura. ¿Va a regresar el vidrio? ¿Se va a hacer retornable? ¿Qué va a pasar? ¿No? Eh, ¿Cuántas, o sea, las empresas, las industrias, por economizar, por lo que quieran, está empleando botellas de PET? ¿Sí? ¿Qué va a pasar más adelante? No sé, a veces es incierto, ¿no? Sí, puede ser una buena medida, pero bueno, necesitamos también hacer la conciencia, hacer, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Me quitan la de PET, pero en vez de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y bueno, así como dices, ¿no? La cuestión del Unicel, ¿sí? Que también, por ejemplo, en la cafetería de la UTM, pues en la mañana, en las mañanas que los estudiantes van a desayunar o aquel que va por algo rápido, pues se lo dan, por ejemplo, en vasos de Unicel, ¿sí? ¿Cuál sería para ustedes la alternativa para dejar de utilizar Unicel? O que pides, no sé, algún alimento, se lo daban en Unicel. ¿Cuál será su alternativa para evitar el Unicel? ¿No? Bueno, aquí vemos desarrollo sostenible, tiene en cuenta además las condiciones sociales, políticas y económicas del conjunto social, incorpora la visión de que el humano se desarrolle además de satisfacer sus necesidades. Y aquí tenemos 10 mandamientos sostenibles. Cuidar el agua, ¿sí? Economizar energía, eh, producir menos residuos, ¿vale? Utilizar envases reciclables. Ojo con eso, ahí viene la parte, por ejemplo, del PET. ¿Sí? Evitar, ajá, usar productos químicos. ¿Cómo andan ustedes en cuanto a productos químicos? ¿Cuántos productos químicos utilizan en la vida diaria? ¿Sí? Evitar el uso de bolsas plásticas, eso ya está con nosotros, ¿no? Digamos que eso ya le podemos poner palomita, ¿sí? Reutilizar papel. ¿Cómo andan ustedes en esto de la reutilización? ¿Qué hacen con sus cuadernos? ¿Qué hacen con las hojas que les sobran? ¿Sí? Transportarse en bicicleta.
que de alguna manera, por ejemplo, aquí que quisieron poner ciclovías, yo pienso que debe ser mediante un estudio y una infraestructura adecuada, porque hay lugares que, discúlpenme, pero no están adecuados para el trayecto, para el transporte en bicicleta. O sea, pues ya más porque veo una calle ancha y ya se me ocurre poner ahí una ciclovía, digo, ya la hice, ¿no? Pero creo que hay más de fondo, ¿no? No somos una sociedad ciclista, aunque ya empezamos a tomar un poquito parte de ello, pero sí necesitamos como que educación vial, necesitamos aquella bicicleta y bueno, a considerarlo de una manera seria, ¿no? Por ejemplo, el 9, cuidar la flora y fauna. Ya hablamos, por ejemplo, de las cuestiones de los animales, ¿no? Los perros, los gatos, o sea, y de otros tipos de especies, ¿no? Y por último, ¿qué dice? Pensar de manera sostenible, algo así dice. Apenas alcanzo a ver. Ok. Fíjense, de estos 10 mandamientos sostenibles, ¿en cuántos de ellos ustedes participan? ¿Vale? Escucho comentarios. Yo, profe, reciclo pues las hojas. Únicamente utilizo hojas blancas cuando es absolutamente necesario o cuando es como parte de un trabajo pues muy formal. Pero para estudiar y ese tipo de cosas, en las que pues uno utiliza hojas para hacer mapas mentales, notas y así, eh, utilizo mucho hojas que ya fueron utilizadas de un solo lado, impresas o algo que salió mal, las ando siempre recogiendo. De hecho, a algunos de mis compañeros les ando luego repartiendo hojas recicladas, porque pues como yo las tomo, las recupero para darles una segunda oportunidad, pues se las comparto, porque luego me llevo a llenar como de muchas hojas, pero pues siento que también es una forma de decirles que hay que reutilizar las hojas. Muy bien, buen punto. Ese también puede ser un proyecto, ¿eh? Indudablemente un proyecto muy bueno, porque ya estás tomando conciencia y puedes tomar las herramientas de la desarrollo sostenible para llevar en grande ese proyecto, ¿sale? Por ejemplo, vamos a hacer otro recorrido. Vean, cuidado del agua, ¿no? Bien, creo que ya todos pues, tenemos como que la misión, tenemos noción, conocimiento, somos ya personas adultas, conscientes, profesionales, de que no tenemos suficiente agua, ¿no? Hay comunidades, ciudades, colonias que están sin agua gran parte del año, ¿no? Y la pregunta es cómo le hacen para sobrevivir sin agua. Ajá, ok. Cada uno de ustedes, por ejemplo, la tarea, ¿cuánto gasta de agua? ¿De cuánto le llega el recibo de agua? Al mes, ¿cuántos metros cúbicos utilizan de agua? Cuánto usan de agua como familia y ustedes por separado? Porque en una vez vivieron en Macatlima, por ejemplo, los que vienen de lejos y tuvieron que hacerse cargo de estos gastos, ¿no? ¿Sale? ¿Cuánta energía utilizas? ¿Ya tienes focos ahorradores? ¿No? ¿Cuándo hiciste la conversión? ¿Sale? Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo. Desde que ustedes, bueno, vamos a empezar desde que ustedes ingresaron al primer semestre, ¿sale? Cuando el profesor inicia un semestre, ¿sí? Pues ya da clase y al final del mes, del periodo, hace una evaluación, la primera evaluación, ¿vale? ¿Qué es lo que te entrega el profesor para un examen? Escucho opiniones. O sea, ¿qué material es el que entrega? Así es. Nos entrega la hoja de examen, que son hojas blancas normales, y aparte hojas recicladas. Bueno, son como de color cafecito. Ajá. Y ese ya es para Son, responder las... ajá, ajá.
Sí, ese es para responder el examen. Ok, de cualquier manera, pues siguen siendo hojas, ¿no? ¿Cuántas hojas consideran ustedes por estudiante que ocupan en el examen, en el primer examen, ¿no? De la unidad 1. Pues dan 3 hojas por alumno, creo. Depende de, o sea, bueno, depende de cómo sea el examen. Pues, si, por ejemplo, si es de una materia donde tengamos que hacer operaciones largas y así, pues sí dan 3 o a veces hasta 4 hojas. Pero si son así como un examen, pues no tan complicado, pues solo 1 o 2. Pero hay profes en la uni que a veces te dicen que escribas atrás del examen, no te dan hojas. Claro, vamos a hacer un promedio. ¿Cuántas hojas por estudiante ocupan o se ocupan en un examen? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántas hojas salen? Hagan el cálculo. 42. 41, 4 por 6, 12. Como unas 140 hojas. 140 hojas nada más en el primer parcial, ¿no? Sí, ¿Cuántos parciales son? ¿Cuántos parciales son? son 3 y un final. Échale cuentas. ¿Cuántas hojas totales salen? 560. A ver. Escucho opiniones, resultados. Pues como Como unas 520 550 por ahí. 500 y cachito. por semestre 500, y eso es nomás una materia, Sí, ¿no? y un ¿Cuántas grupo. materias Sí. tienen al sí. semestre? ¿Perdón? ¿Cuántas materias tienen al semestre? 5. 5 más Pongamos que inglés. todos hacen examen así tal cual. O 5 materias, Son como ¿cuántas hojas 2000 son? hojas. Sí, Como como 2000. 2000. ¿Mandé? 2000 porque
fax, mucho correo, e ibas a imprimir o mandabas a imprimir el correo y te quedabas con esas hojitas. O antes pasaba uno de oficinas entregando memorándums a cada departamento. Y eran hojas que pues nada más lo leías y a la basura, en dado caso. Entonces hay que hacer ese tipo de labor. Ajá. Bueno, ya después viene la malicia del mexicano, ¿no? La invención del mexicano. El mexicano siempre ha sido y se sobresale por su inventiva. Lo que hacían los chavos era cuando yo tenía el masking, o el centro del masking, el muchacho sabía cómo cortar a la mitad ese centro, y de ese centro sacaba dos. Entonces ya nomás no iba por un masking, iba por dos masking. Y así se multiplicaban. Vean hasta dónde también llega llega esta cuestión de la habilidad. Pero bueno, esa es una cuestión que a lo mejor no se pensaba siempre. Y a lo que tiene que llegar para hacerse de más cosas, ¿no? Todo pensando en que tengamos más, como que siempre quieres tener de más. Igual en la producción, ¿no? En la producción dices, a ver, necesito 1000 piezas. Dices, pero por si las moscas, hazte 10 más. ¿Para qué quieres 10 más, no? Preguntas. Si se supone que tienes todo bajo control, si se supone que tienes todo en regla, estás con la norma, verificas, pruebas, ¿para qué quieres 10 piezas? Si verdad es que de repuesto, oye, entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Normalmente en las empresas se piden 10 más, 100 más, 50 más, por aquello por si las moscas, ¿no? Pero no tenemos por qué hacer eso, porque si nuestros procesos están bien documentados, bien calibrados, cuadrados, si yo pido 100 piezas y se acabó. ¿Para qué produzco una más? ¿No? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Bien. Bueno, aquí está. Bueno, aquí, perdón, me voy a regresar tantito. A ver, aquí está, ya será un poquito mejor. Los 10 mandamientos sostenibles. Ajá. Y entonces, nuevamente, ¿no? La pregunta, ¿qué tanta agua gastamos? Ajá. Economizar energía. Ajá. Producir menos residuos. Por ejemplo, también la pregunta, ¿no? ¿Qué hacen cuando un producto se les acaba? ¿Lo desechan? ¿Lo reutilizan? ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Lo devuelven con el proveedor? ¿No? En fin. Envases reciclables. Hablábamos, por ejemplo, de aquellas empresas o tiendas que ya no te dan bolsas, sino te dan recipientes, te piden recipientes. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con los recipientes que nos quedan, no? ¿Cuántos productos vienen empacados? La mayoría. No sé si alguna vez lleguemos al grado de que me llevo todo mi paquete de toppers y plásticos y bolsas para que ahí me empiecen a echar lo que yo pida. Y me lleve yo lo que traje. Y la tienda pues, no va a dar nada, ni envolturas. ¿Sale? Evitar usar productos químicos, por ejemplo. ¿Cuántos químicos a lo largo de por ejemplo, de nuestra fase estudiantil ocupamos? Y así por el estilo. Entonces ahí tenemos, entonces podremos quizás hasta tomar de estos 10 mandamientos y hacernos presente, hacer conciencia de que estos días, por lo menos para que nuestro planeta o nuestro entorno, ya no digo el planeta, nuestro lugar donde vivimos, donde somos originarios, por lo menos pongamos ahí un grano de arena y hagamos partícipe a la comunidad, a nuestro vecino, etcétera, etcétera. Es complicado a veces ya entablar comunicación con el vecino, pero pues yo creo que sería bueno, ¿no? Que participáramos la mayoría o todos en estos mandamientos. Bien, como ejemplo, desarrollo sustentable, todas las acciones de una empresa que desarrolla sistemas de producción más eficientes
que utilicen o desgasten menos un determinado recurso natural, por ejemplo, el petróleo, que es un recurso natural no renovable, ¿sí? Dice, como ejemplo de un desarrollo sustentable, subrayo sustentable, es todas las acciones de una empresa que desarrolla sistemas de producción más eficientes, ¿sí? Igual que los coches, las máquinas también se afinan, tienen su periodo de mantenimiento con el fin de alargar la vida, ¿sí? Con el fin de quizá no ser más productivo, pero mantener un nivel aceptable y que no se pierda eficiencia, que no tengamos que reprocesar, ¿sí? Que no tengamos bajas eficiencias o altos porcentajes de desperdicio. Entonces, si pasa esto en la empresa, quiere decir que hay un problema de fondo. O es el proceso, ajá, o es la labor del mismo, de la parte de mantenimiento, ¿no? O es el operario también, ¿sí? O sea, hay cosas que como que se abre el abanico. Hay que saber identificar en qué consisten, quiénes son. Por ejemplo, un auto que utilice agua como combustible sería una invención que favorecería el desarrollo sustentable, ¿sí? Pero bueno, ahorita dígame qué coches funcionan con agua, ¿no? Otro ejemplo, grupo de mujeres que mejore su calidad de vida emprendiendo un taller de fabricación textil, pero que para la fabricación de productos utilice telas ya utilizadas anteriormente, empleando técnicas de reciclaje. Así, no solo mejorarían un cierto aspecto de su vida, por ejemplo, la económica, sino que también estarían contribuyendo a la preservación ambiental mediante el reciclaje. Pregunto, ¿cuántos de ustedes reciclan? De lo que sea, ¿no? ¿Cuántos de ustedes reciclan? Por ejemplo, profe, ¿Mande? Adelante, adelante. aquí en mi casa nosotros tenemos pozo y siempre ha sido muy abundante hasta este año que se escaseó el agua. Entonces, pues sí le sufrimos y, por ejemplo, cuando fue la temporada de lluvia, la ocupábamos para regar las plantas, para el baño, para trapear. Y bueno, igual creo que comprábamos cada semana pipa y bueno, llenábamos el tinaco que es de 1,200 litros de capacidad para 3 personas. Entonces sí, yo creo que ahí es cuando uno aprende a valorar esa parte de pues, Claro. cuidar el agua, de reciclarla. Sí, y mira, por ejemplo, en esta área, en esta zona de la Mixteca, donde sí a veces pega fuerte un temporal de lluvia, sí es importante manejar un esquema de reciclaje de agua pluvial, ajá, donde, pues es que, bueno, es que ustedes saben que las construcciones tradicionales de una casa, ¿qué te implican? Pues es la casa y arriba del techo el tinaco, ¿sí? ¿Por qué no hacer depósitos, por ejemplo, abajo del piso, en la tierra, ¿sí? Para poder almacenar ahí agua pluvial, ¿sí? Adelante, adelante. Ok. Entonces, decíamos, sería una cuestión interesante si ya, por ejemplo, en ciertas zonas a nivel México ya se está utilizando los calentadores solares para empezar a ahorrar gas, por ejemplo, ¿no? La misma universidad, la UTM, ya tiene una estructura, ya tiene su planta, ¿cómo le llaman? A ver, ayúdenme, ¿cómo se llama? Parque solar. Ajá, o planta solar, muy bien, en donde, pues ya tenemos ahí nuestra instalación de paneles solares. No sé si ya dentro de poco o ya está en uso, pero bueno, ya es un avance. Es un avance. Y yo preguntaba luego a los que se encargan de bajar recursos para nuevas construcciones, les preguntaba yo, oigan, ¿y por qué no ya hay un cambio? O sea, ya dejen de hacer edificios así tradicionales, ¿no? ¿Por qué no voltean a ver lo que ya se está usando y de plano pues ponen ya su planta solar encima de cada edificio, ¿no?
Y alguna vez un ingeniero civil que trabaja en diseño en el Instituto de Diseño me dijo, mira, sí se estudió esa parte, pero no era factible colocar paneles arriba de los edificios, precisamente por la posición del sol, que para ello tuvieron que hacer estudios para ubicar a los paneles y que les diera la mayor parte de la energía solar durante el día. Por eso se escogió hasta por allá lejos, ¿no? Por más allá del puerto. ¿Sí? Pero bueno, son estrategias que se manejan así, que se plantean, y es así como ya la universidad pues, da un paso hacia adelante en la concepción, uso y vamos a ver de tecnologías alternativas, ¿no? Bueno, entonces esa es la contribución, ¿no? A final de cuentas, que como universidad, como centro de servicios, como una empresa de servicios, pues ya estemos como que también participando en estos proyectos, en estos esquemas en pro del cuidado del medio ambiente. Con esto, ¿qué lograremos? Quizá una disminución en el consumo de energía eléctrica, entre otras cosas, ¿no? Muchas escuelas, por ejemplo, el Politécnico ya cambió desde hace algunos años todas las calderas de sus albercas, precisamente por energías alternativas, ¿no? Energías sustentables. Ajá. Entonces dejó de consumir diésel, dejó de gastar en ese tipo de implementos, suministros, por un cambio de tecnología. Y así muchas escuelas han estado contribuyendo o han participado haciendo el cambio, ¿no? Entonces, qué bueno que ya tenemos algo nosotros, falta ver, mirar hacia adelante, qué más se puede hacer. ¿Sí? Bueno, continuando, ¿no? Aquí tenemos, después de hablar un poquito acerca de los organismos y de lo que vimos, ecosistemas y ecología, brincando un poquito la parte de la cuestión de lo sostenible, tenemos principales funciones de los organismos en los ecosistemas. Ajá. Aquí tenemos la categoría, ven ustedes la categoría, hablamos de productor, consumidor, lo que hace un herbívoro, carnívoro, omnívoro, ajá. El papel principal o acción y los ejemplos. Denle una leidita, bueno, más bien lo hacemos, ¿sí? Al estar observando esto, vemos qué tanto importa el tener esos organismos en los ecosistemas, ¿no? Si alguno de estos llegara a faltar, que ya, por ejemplo, hay especies extintas, ¿no? Ya en México y en el mundo ya hay especies extintas. Ajá. ¿Qué va a pasar con la falta de esas especies? Como yo decía, es un ciclo esto, ¿no? Del medio ambiente. Es un ciclo que antes estaba completo. ¿Sí? Surge el hombre como una cuestión primordial para la subsistencia del mismo hombre, ¿sale? Porque tiene que hacerse de herramientas, no sé, protegerse, etcétera, para lograr sobrevivir. Ya que tiene la comodidad, bueno, pues empieza a multiplicarse. Y estos, a su vez, también exigen y tienen necesidades. ¿No? Imagínense, pues, si nos llevamos a terminar que los árboles, las flores, las bacterias, los animales, algunas especies que por aquí tenemos, imagínense que de repente estas ya fueran haciendo mella en nuestra cadena alimenticia, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría si de repente pues ya no hay algún tipo de especie animal en el planeta, que ya los hay, pero así que impacte más, ¿no? Ok, todas impactan, pero de manera, por ejemplo, que se tenga una convivencia clara, se tenga una especie de, pues, como una sinergia con ellos, ¿no? Imagínense que de repente deja de existir más especies, ¿sí? de fauna o de flora. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería nuestro ciclo evolutivo? El medio Pues yo no. ¿Sí? Se afectaría Claro, todo claro. ese sector. Existiría una alteración.
¿no? Que por eso mismo ya hay alteraciones, por eso tanto cambio, tanto énfasis en el cambio climático, ¿no? ¿Sí? Que de repente se da, por ejemplo, la parte del calentamiento global, ¿sí? Pero ahora se está dando también otro fenómeno a la inversa, ¿no? Un oscurecimiento global. Es una baja de la radiación, ¿sí? Y por lo tanto la misma atmósfera empieza a tener cierto comportamiento que hacia abajo, donde estamos ahorita en la biosfera, se empieza a oscurecer. ¿Sí? ¿Esas qué consecuencias nos van a traer al futuro, no? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos toda la categoría. Para empezar, el productor, ¿no? Todo ciclo empieza con un productor de algo, ¿sale? Que da vida, que da esperanza. ¿Como cuál? Bueno, aquí dice el papel principal, convierte moléculas inorgánicas simples en moléculas orgánicas para el proceso de fotosíntesis. Ejemplos: árboles, flores, pastos, helechos, etc. Si no existieran los árboles, o las flores, los frutos, ¿qué pasaría, no? ¿Habría de todas maneras productores? Pues sí, pues, posiblemente sí, pero en menor escala, en menor variedad, ¿vale? Viene la parte del consumidor. Usa esa materia prima orgánica como una fuente de alimentos, o sea, lo que sale de aquí, como una fuente de alimentos. Animales, hongos, bacterias, ¿vale? ¿Qué pasaría si se rompe un ciclo aquí? Ahora, herbívoro y carnívoro. Bueno, herbívoro come plantas directamente, como son saltamontes, alce, humano vegetariano. Bueno, ya se llaman como veganos, ¿no? ¿Sale? ¿Qué pasaría si ya no hubiera vegetales para el consumo humano? Carnívoro, mata y come animales. Lobo, es una especie como también de lobo, libélula, entre otros. O sea, sabemos y conocemos los carnívoros. Omnívoro, come plantas y animales, ratas, mapaches y la mayoría de los humanos, ¿sí? ¿Qué pasaría si no existiera uno de los dos? ¿Sí? Plantas o animales. Carroñero, ahí está, ¿no? Come carne, pero a menudo la consigue de animales que murieron por accidente o enfermedad, como el coyote, el buitre o el moscardo. Parásito, vive en o sobre otro organismo, ¿verdad? Y aplica para los humanos también, ¿no? Es un parásito, como la solitaria, muchas bacterias y algunos insectos. Degradador, ¿sí? Regresa material orgánico en materia inorgánica. Y aquí es donde se completa el ciclo, ¿vale? Hongos, bacterias, algunos insectos y gusanos. Entonces, si damos al traste, si damos con el rompimiento del ciclo, ¿con qué nos quedamos? Sí, habría una desestabilización. A lo mejor llovería más, a lo mejor estaría todo bien seco, a lo mejor habría menos agua, o más ríos secos, o menos lagunas, o menos lagos, ¿vale? Son cuestiones que, pues sí, mientras ahorita que, al día de hoy, en este momento, mientras escuchemos por ahí un río, veamos árboles, veamos fauna, veamos flora endémica de la región, como que respiramos, ¿no? Pero tantito se empiezan a terminar estos, preocúpense, ¿no? Porque a lo mejor no se está haciendo mucho para lograr mantenerlo, lograr ese equilibrio, ¿vale? Y de ahí nos vamos con la atmósfera, ¿sí? La atmósfera, que es donde evolucionamos, donde nos mantenemos, donde sobrevivimos, ¿sale? Tenemos aquí los integrantes con sus porcentajes. Igual la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si de repente falta el nitrógeno? ¿Qué pasa si de repente falta, pues, el dióxido de carbono, que es uno de los que más nos contaminan, ¿cierto? ¿Qué pasa con el oxígeno? Principal componente, ¿no? Para nuestra interacción, porque decimos que respiramos, jalamos aire y ese aire contiene todo esto que ahorita le estoy mostrando, ¿sí? Principalmente oxígeno, ¿no?
partículas por ahí. Si no existiera el oxígeno, pues tengan por seguro que nos estaríamos envenenando, por ejemplo, con otros elementos. ¿Vale? ¿Qué te hace el hidrógeno? ¿Qué te hace el nitrógeno? El helio, el neón. Entonces, todo está, como dice la madre naturaleza, en equilibrio. ¿Sale? Entonces, bajo esos lineamientos es como nosotros como seres humanos sobrevivimos o vivimos o nos mantenemos vivos en este planeta. ¿No? Capa gaseosa que rodea a la Tierra. Esa es la atmósfera. Y bueno, ¿qué hace la atmósfera? Protege la vida de la Tierra, absorbe parte de la radiación solar ultravioleta, reduce diferencias de temperatura entre el día y la noche, actúa como escudo protector contra meteoritos. Sí escucharon que hace esto en estos días, ¿no? Cayó un meteorito por ahí por Tampico, por el estado de Tamaulipas, ¿no? Y que bueno, solamente fue un susto, sí cayó pues un residuo de meteorito, pero afortunadamente no pasó a mayores. ¿No? Pero también en la Tierra sí sé que es un foco de atracción de meteoritos. Ajá. Bueno, el 75% de la atmósfera se encuentra en los primeros 11 kilómetros. ¿Vale? Bueno, ahí está otra imagen. ¿Sale? Desde el nivel del mar, 0 kilómetros, como vamos subiendo, ¿no? Y aquí están las diferentes capas: troposfera, tropopausa, ¿sí? Estratosfera, mesósfera, ¿no? Termósfera y exósfera, donde están los satélites. ¿Sí? Ahí está. Bueno, de todos ellos dependen los organismos vivos, incluyendo los seres humanos. Las plantas se sirven del agua, del uso de carbono y de la luz solar para convertir materias primas en carbohidratos por medio de la fotosíntesis. La vida animal, a su vez, depende de las plantas en una secuencia de vínculos interconectados conocida como red trófica, que no es más que la cadena alimenticia. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como se completa esta parte de la interacción entre el medio ambiente con la atmósfera. Si no tuviéramos todos estos elementos, pues estaríamos como que padeciendo hasta enfermedades. Ajá. No habría tantos microorganismos, no habría tanta interacción, habría un ecosistema muy irregular, ¿sí? Y bueno, pues esto es lo que hace que en este momento, a esta hora, todos estemos disfrutando de la vida, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, hay daños a la atmósfera, ¿sí? Aquí tenemos contaminantes primarios, ¿sí? Y los secundarios. O sea, la atmósfera, pues ok, cumple un ciclo, pero el ser humano pues también se ha encargado de contaminarla. Tenemos los derivados del calcio, los carbonatos, los sulfuros, los nitrógenos, ¿no? Procedentes directamente de las fuentes de emisión, llámese empresas y vehículos. Los secundarios, aquellos originados en el aire por interacción entre dos o más contaminantes primarios o por reacciones con los constituyentes normales de la atmósfera. Los nitrosos, ácidos nitrosos y los ácidos sulfúricos, ¿no? Son las transformaciones o son las reacciones químicas que se provocan. ¿Vale? Bien, contaminación ambiental, vamos a pasar al
análisis de ciclo de vida. Vean ustedes. ¿Alguien ha escuchado acerca del análisis de ciclo de vida? Quizá hemos escuchado el ciclo de vida de un producto, ¿no? Pero el análisis de ciclo de vida va un poquito más allá, ¿sí? Dice aquí que es el análisis de lo que puede afectar al medio ambiente. El ser humano, en diversas etapas de su vida, afecta de manera directa al medio ambiente. Piensen ustedes de qué manera afectan directamente al medio ambiente. Piensen tantito, unos 30 segundos. Ahora recuerden, cuando lo hacen, cuando lo hacen, ¿no? Diario, cada semana, cada mes, ¿cómo es esa afectación, digamos, en su medio ambiente, ¿no? Bueno, ya que más o menos tenemos en mente algo así, viene esta parte importantísima del medio ambiente, que es el estudio o el análisis de ciclo de vida. Es decir, para que todo producto que tengamos en las manos se logre, se pueda manufacturar, viene de una serie de elementos de la madre naturaleza, la naturaleza misma, donde se obtiene la materia prima. Llega, para empezar, es la extracción de esa materia prima. Piensen en cualquier objeto, cualquier producto, ¿no? ¿Cuál es su materia prima? Escojan por ahí en su casa o lo que tengan a la mano. Tomen el objeto y piensen cuál es la materia prima de ese producto que tienen en sus manos. ¿Ya? Ahora, ya que lo tienen, piensen de dónde se obtienen esa materia prima. Ya que ubicaron de dónde, piensen cómo le hacen para obtener esa materia prima. Quizá no está así como que levanto un papel del piso. Hay que escarbar, hay que, no sé, esa tecnología. Bueno, ya que tengo esa materia prima, lo transporto. Todo lo que implica transportarlo hasta la empresa, ¿no? Si es que no recibe un proceso anterior, bueno, se lleva a la empresa y la empresa recibe la materia prima. ¿Sale? Ya que está en la empresa, ¿qué pasa en la empresa? Sufre la transformación, ¿no? Mediante tecnología, mediante maquinaria, mediante procesos. Todo esto, así, hasta que se obtiene un producto semi-terminado o terminado, ¿sí? Vean todo lo que pasa al interior de la empresa, al interior del proceso de manufactura. ¿Ya se dieron cuenta más o menos qué es lo que sucede al interior de la manufactura? Hay interacción, mano-máquina, hay recursos, hay energía, ¿no? Se dan tratamientos, se dan ahí donde se empieza a formar lo que son las calidades, primera calidad, segundas calidades. Piensen cuando ese proceso sale mal, se tira, se desperdicia o se utiliza. Piensen cuando el producto tiene un rayón, un agujero, está perforado, está raspado, está incompleto, está deforme. ¿Qué hago con eso? Bueno, hacia adelante, ¿no? Pongamos que el producto está ya, sale de la manufactura, después se empaca. Cuando se empaca, ¿sí? Se lleva al cliente, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces es el transporte de donde sale de la empresa al cliente. Pongámoslo así, de manera directa. Quita la envoltura, ¿sí? Ya más o menos pensaron todo lo que sucede, ¿vale? Cumple un periodo de vida útil ese producto.
¿Y qué pasa cuando ya está obsoleto, se rompe, se desgasta, caduca? ¿Qué pasa con eso, verdad? Se Pues depende de cada uno, ¿no? Ya si tira a la buscan basura, alguna otra manera igual, de reciclarlo o tirarlo a la basura. claro. Entonces estás como que retardando, ¿verdad? Estás retardando la última fase, ¿sí? Dices, a ver, no me convence que luego lo tire. Tengo que pensar en algo para hacerlo útil. Aquí puede haber otras alternativas. O se usa como materia prima para otro proceso, que más adelante vamos a ver que esto tendría que funcionar a la de ya. O de plano pensamos en tirarlo, o lo regresamos al proveedor, que también la pregunta es, ¿cuántos proveedores conocen ustedes que recoge lo que ya no les sirva? El otro día platicamos sobre las teles, ¿no? ¿Qué hacen o qué están haciendo con los televisores viejos? Coca-Cola. Ajá. Muy bien. Vimos un documental donde los monitores y así, las cosas obsoletas, las enviaban a Ghana como basura. En México, ¿qué se ha hecho con los televisores antiguos, esas cosas chonchotas? ¿Qué saben ustedes de eso? La verdad desconozco qué es lo que les En la pasa. escuela los trituran, bueno, la carcasa y ya hacen, los mezclan con cemento como si fueran el sustituto de la arena. ¿En serio? Sí, ahí en el taller de, ay, ¿cómo se llama? Ahí en minería, ¿no? ¿Minería? El Ajá, de taller de minería. minería. Ajá. Sí, bueno, ahí no sé, está trabajando en un proyecto o algo así, ¿no? Ajá. Pero fíjense, les voy a dejar, les voy a encargar de tarea, ¿no? Que investiguen qué ha pasado con esos televisores, apuntan ahí. ¿Qué ha pasado con los televisores viejos, ¿no? Los del cinescopio y todo eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde han ido a parar? ¿Sale? ¿Quién los recogió? ¿Qué se les va a hacer, por ejemplo? ¿No? A ver, se los dejo de tarea para lunes, ¿sale? Bueno, todos veíamos, ya está ese producto que ya utilicé y a lo mejor si yo no estoy muy metido en la onda ambientalista, pues dices, bueno, ya, a ver, ya lo tiro porque ya se acabó, se me rompió, se desgastó, se decoloró, lo que ustedes quieran, ¿no? Ya. Entonces termina el ciclo de vida, ¿no? Quizás hasta ese punto en la disposición. Yo ya no sé cuando pasa un carro recolector, cuando lo vierto ahí, ¿qué pasa con él? Aunque ahí ya dejamos de ser partícipes. Si no sabemos ni cómo se hizo, ni cómo se manufacturó, ajá, o sea, como que no vimos una parte del ciclo de vida. Vimos una parte del ciclo de vida aquí yo como usuario, nada más aquí. Antes y después el procesamiento del material. Que en el mejor de los casos, pues aquí marca el reciclaje. Aquí está otro. Cómo desde la materia prima, desde la fuente de la naturaleza, se lleva a la empresa. Aquí se consumen cantidades industriales de energía y energía y agua y líquido, ¿no?
la entrega del material, ¿sí? Es transporte, ¿sale? Primero, la extracción. ¿Y qué se necesita para extraerlo? Vean ustedes. Te digo, no es de que yo lo agarro a puños y me lo llevo a la empresa, no. O sea, es toda una serie de cuestiones tecnológicas para extraer la materia prima. Después viene el transporte, ¿no? Ustedes, y piensen en los impactos, es decir, de eso se trata el análisis de ciclo de vida, que es una herramienta que pueden utilizar en su proyecto, ¿sí? Es decir, ¿qué se hace aquí, por ejemplo? ¿No? Se extrae, pero ¿qué se ocupa para extraer? Pues, maquinaria. ¿Y qué utilizamos? Un ciclo normal, rompes, a la fauna, destruyes la flora, ¿sí? Ya hiciste un desastre aquí, ¿sí? Bueno, realmente el lugar tiene que ser autorizado, etcétera, etcétera. Pero ya rompiste aquí un ciclo o varios ciclos, ¿sí? Cuando es una maquinaria, ¿cuánto tiempo va a estar la maquinaria? De manera indefinida, ¿sale? Entonces ya se extrae y se transporta. ¿Qué ocupo para el transporte? Maquinaria, camiones. ¿Con qué se mueven los camiones? Con diésel, con combustible, ¿sí? ¿Qué generan? Humos, ¿sí? CO2. ¿No? ¿Y qué pasa con el CO2? Pues se va a la atmósfera, ocurren ciertas reacciones químicas, afecta a la gente, afecta a personas de la tercera edad, a mayores, a niños, a enfermos. Se presentan, por ejemplo, manifestaciones del cuerpo humano, ojos rojos, gripa, etcétera, ¿no? ¿Vale? Eso ocasiona el transporte. Una vez que llega aquí al terreno productivo, ¿sí? Viene la distribución, ¿no? Por ejemplo, bueno, se hace el efecto productivo, ¿vale? Pero ¿qué pasa en la fase de producción? Vimos en la lámina anterior, ¿no? Que hay una interacción y hay suministro de materiales que necesitamos para su producción, ¿sí? Bueno, aquí esa parte, ya cuando sale, dice, estamos en la parte de la construcción, distribución, transporte, la construcción, ¿sí? O nuevo o una instalación renovada. Bueno, la construcción es nueva o una renovación y una instalación, ¿vale? Al final, el uso, ¿sí? Uso de productos instalados, mantenimiento. Bueno, aquí abajo no se ve porque tengo aquí el logo del MIT. Ajá. Y al final, esto es lo importante también, fin de la vida, demolición, transporte, reuso, reciclaje o disposición como residuo o como desecho, como desperdicio. Entonces, todo lo que involucra un producto, desde la idea, la intención de la materia prima, el transporte, su manufactura, el otro transporte, el uso, ¿sí? Su mantenimiento incluso, y por último, su demolición. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los eventos de hace dos, 3 años, del terremoto del 2017? ¿Cuántas casas se cayó? ¿Cuánto edificio colapsó? ¿Cuántas viviendas? ¿Cuántas microempresas colapsaron? Y de plano, por ejemplo, en México, ¿cuántos edificios, departamentos colapsaron? ¿Qué hay que hacer? Derrumbarlos. ¿Sí? Y es otro ciclo que se tiene que presentar. ¿Sí? Ahí está otro ejemplo. Insisto, esto es para que tomen una idea de qué es lo que puede contener su proyecto. Si quieren llevarlo por la parte del ciclo de vida, adelante. Ahorita estamos mostrando esto y quiero que pongan mucha atención y si es necesario, investiguen al respecto. Pero aquí tengo, por ejemplo, hemos ya presentado varias fases. Nuevamente, extracción de materiales, la manufactura, la distribución, el uso y el fin de la administración de vida, posta, recuperación
generación de energía, ¿no? Y disposición a cielo abierto. Por ejemplo, si yo pienso en un producto que tengo a la mano, pues ya tengo que pensar cómo lo hicieron para